Hermanos y hermanas, ¿alguna vez habéis pensado realmente que hay pecados que, si una persona muere en ellos, no encuentra el perdón ante Dios y cierra la puerta del cielo para siempre? No es cualquier detalle, no es un desliz, no es un detalle moral. Es un estado espiritual tan grave que el alma misma decide vivir lejos de la misericordia. Y si esta decisión se mantiene hasta el último aliento, la eternidad se cierra. El propio Jesús nos advierte con palabras duras, pero llenas de amor. En verdad, os digo, todo será perdonado a los hijos de los hombres, los pecados y blasfemias que han pronunciado. Pero quien blasfema contra el Espíritu Santo nunca será perdonado, será culpable de pecado eterno. Marcos 3, 28-29. Estas palabras no vienen de un sacerdote severo, no de un predicador alarmista, son del propio Señor, que murió por nosotros en la cruz. Y es al mirar este evangelio que quiero hacerte una pregunta que puede cambiar tu vida espiritual. ¿Y si, sin darte cuenta, ya estás caminando en uno de esos pecados que no se perdonan mientras la persona insiste en ellos? ¿Y si, sin saberlo, te estás acostumbrando a una actitud interior que cierra la puerta por dentro, mientras Dios por fuera llama al amor? Hay un enemigo de vuestra alma, queridos, que trabaja precisamente en esto: haceros pensar que todo está bien, que no es tan grave, que Dios entiende, que algún día os resolverás, mientras dentro el corazón se endurece, la conciencia se confunde y la persona camina hacia un abismo eterno pensando que es solo un descenso ligero. Hoy quiero, con todo cariño, pero también con toda la firmeza de un sacerdote que ha escuchado mucho en el confesionario, ayudaros a ver este camino antes de que sea demasiado tarde. Y antes de continuar, quiero preguntarte algo muy sencillo, pero muy profundo. Si esta palabra ya te conmueve, escribe ahora en los comentarios: con fe, confío en la misericordia de Dios. No es para complacerme, es una declaración pública de tu alma al cielo. Cuando escribes esto, le estás diciendo a Dios: Señor, aunque tenga miedo, confío en tu amor y quiero oír lo que tienes para mí hoy. Hoy, hermanos y hermanas, quiero hablaros de algo que quizá nadie os ha explicado tan claramente. 9 pecados que, si una persona no los abandona, cierran la puerta de la misericordia al alma de una vez por todas. Y es importante entender bien: no es que Dios cierre la puerta, sino la persona que con sus decisiones la encierra dentro y tira la llave. La Iglesia siempre ha enseñado, y la palabra confirma, que la misericordia de Dios es infinita, que la sangre de Jesús derramada en la cruz es más fuerte que cualquier pecado, que no hay miseria humana mayor que el amor divino. Pero la propia Escritura nos advierte que existe una forma de vivir, una postura interior, que hace que el corazón sea incapaz de aceptar este perdón. La carta a los Hebreos nos dice: si después de haber conocido la verdad, pecamos voluntariamente, no queda sacrificio por los pecados, sino una terrible expectativa de juicio. Hebreos 10, 26, 27. Y San Juan habla de un pecado que conduce a la muerte. 1 Juan 5, 16, 17. Una realidad tan grave que incluso distingue este tipo de pecado de otros. A lo largo de este mensaje miraremos, a la luz de la Biblia y la fe de la Iglesia, aquellos pecados que no son perdonados mientras la persona se niegue a abandonarlos. Pecados contra el Espíritu Santo, que son actitudes de rechazo a la gracia. Pecados que claman al cielo, como el derramamiento de sangre inocente y la opresión de los pobres. Y ciertos endurecimientos del corazón que hacen que el alma viva en un estado de rebelión contra Dios. No es teoría, queridos, es la vida real. Es algo que he visto durante décadas, sentado en el confesionario, escuchando llantos, revueltas, desesperación y, gracias a Dios, muchas conversiones. Y quiero decirte algo de inmediato: no es para lanzarte a un miedo paralizante,
sino para despertar un miedo sagrado, ese miedo que nos hace despertar y regresar a los brazos del Padre antes de que sea demasiado tarde. Si te quedas conmigo hasta el final de este vídeo, entenderás cómo Dios ve tu pecado, cuáles son las actitudes que realmente ponen en riesgo tu salvación y, sobre todo, qué salida te ofrece el Señor hoy. No solo escucharás, esto es pecado, eso es pecado. No. Caminemos juntos, paso a paso, para entender el corazón de Dios, el poder de la sangre de Jesús, la acción del Espíritu Santo que condena al pecado, la justicia y el juicio, y también el terrible peligro de que el corazón se acostumbre a la oscuridad hasta el punto de dejar de querer la luz. En cada parte de esta meditación, lo que deseo es que te veas a ti mismo, no que te condenes, sino que dejes que Dios te cure. Quizá esta sea la palabra que su corazón, en silencio, había estado pidiendo durante mucho tiempo sin saberlo. Quizá tengas miedo de mirar dentro, miedo de tocar heridas, miedo de enfrentarte a decisiones pasadas. Pero la gracia de Dios trae luz justo ahí. Y al final oraremos juntos una oración de arrepentimiento y liberación, una entrega profunda en la que pondréis ante Dios lo que Él revele a lo largo de este camino. Por eso, al principio, os invito, dejad vuestro amén en los comentarios como gesto de fe. Cuando escribes amén, estás diciendo, estoy de acuerdo con la verdad de Dios, acepto ser corregido, acepto ser amado, acepto ser cambiado. Y si esta palabra te llega, no es casualidad. Dios sabe el día, la hora y el minuto en que este mensaje llegará a tu casa, en tu móvil, en tu televisión. Quizá escuchas solo, quizá con la familia, quizá con el corazón pesado, quizá con esa sensación de que nadie te entiende. Pero Dios te ve, Dios conoce toda tu historia, Dios conoce los pecados que has confesado y aquellos que quizá nunca hayas tenido el valor de decir en voz alta. No vino a humillarte, sino a salvarte. Así que si sientes que necesitas esa luz, quédate, no salgas. No huyas. Y permíteme, como sacerdote que también evangeliza aquí, hacer una petición sincera. Si este mensaje te cuadra, si sientes que Dios te habla a través de estos vídeos, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campana. Cuando haces esto, no solo ayudas a un canal de YouTube, sino que ayudas a la palabra de Dios a llegar a más almas. Estás siendo un instrumento para que otros hermanos y hermanas, quizás en mayor peligro que tú, reciban esta advertencia de amor antes de que sea demasiado tarde. Es una forma sencilla de apostolado. Un clic propio puede ser el camino de salvación para alguien que ni siquiera conoces. Ahora, queridos míos, para entender estos pecados que Dios no perdona, necesitamos dar un paso atrás y mirar primero quién es Dios. La palabra nos dice, en 1 Timoteo 2:4, que Dios desea que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. El deseo de Dios no es condenar, sino salvar. Jesús, en la última cena, toma la copa y dice, esta es mi sangre, la sangre del pacto, derramada por muchos para el perdón de los pecados. Mateo 26:28. Cuando Jesús se entrega en la cruz, le dice al Padre, Padre, yo asumo sus pecados, me pongo en su lugar, pago la deuda que ellos no pueden pagar. La cruz es la mayor prueba de que Dios hace todo lo que está de su lado para que nadie se pierda. Por eso es cierto cuando afirmamos con la Iglesia que no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar, siempre que el pecador se vuelva hacia Él con el corazón arrepentido. Pero la misma Biblia que habla de esta misericordia infinita nos advierte, muy seriamente, de la terrible posibilidad de rechazar esta misericordia. Jesús habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que nunca será perdonado, y la llama pecado eterno, Marcos 3:29. No porque Dios esté herido y diga, ya no perdono, como un ser humano resentido,
sino porque el Espíritu Santo es precisamente aquel que trae gracia, quien convence el corazón, quien abre los ojos. Si uno cierra la puerta a Él, si resiste su acción, si atribuye al mal la obra de Dios, si decide permanecer en una mentira, ¿qué más se puede hacer? Es como si alguien apagara la luz y luego se quejara porque está en la oscuridad. Dios quiere la salvación de todos, pero no obliga a nadie a salvarse. Así que, hermanos míos, cuando hablamos, a lo largo de este vídeo de pecados que Dios no perdona, debemos entender bien. No estamos diciendo que el amor de Dios tenga un límite. El límite está en el corazón humano, que puede rechazar libremente este amor. Son pecados, actitudes y estados mentales en los que la persona, por orgullo, endurecimiento, rebeldía, rechaza la gracia que podría salvarla. Es como una persona enferma delante de un médico excelente, con la medicina adecuada en sus manos, que mira y dice, no quiero, no necesito, no lo acepto. Esta persona enferma podría morir no porque la medicina fuera débil, sino porque eligió no tomarla. Los pecados imperdonables, aunque uno persiste en ellos, son precisamente eso, obstinados rechazos al remedio de la gracia. Y eso es lo que hace que el tema sea tan serio. Quizá te preguntes, Padre, si Dios quiere la salvación de todos, ¿cómo puede la Biblia hablar de pecados que no serán perdonados? ¿No es eso una contradicción? Esta pregunta es muy importante, y la respuesta pasa por 2 puntos que debes tener en tu corazón. Primero, Dios es amor, y el amor respeta la libertad. Llama a la puerta, pero no entra a la fuerza. Llama, pero no arrastra a nadie en contra de su voluntad. Segundo, el perdón no es una magia que recaiga sobre mí mientras vivo como si nada importara. El perdón es una relación, es un encuentro, es una respuesta. Si la persona, en lo más profundo de su corazón, no quiere a Dios, no quiere la verdad, no quiere cambiar, incluso puede pedirle cosas a Dios, incluso pronunciar palabras religiosas, pero no deja espacio para el perdón que transforma. Así que lo que hay detrás de la dura expresión de Jesús de pecado sin perdón no es un Dios vengativo, sino un Dios que respeta la libertad humana al extremo. El pecado imperdonable es aquel que una persona se niega a abandonar, el pecado al que se aferra como si fuera su tesoro, aunque sepa que ese tesoro está envenenado. Es esta realidad la que desarrollaremos juntos, con calma, profundidad, pero también con la sencillez que la fe de nuestros mayores siempre nos ha enseñado. Y os pido, dejad que el Espíritu Santo ilumine vuestros recuerdos, vuestras elecciones, vuestras actitudes. No temas la verdad. La verdad duele al principio, pero al final te libera. Para ir un paso más allá, necesitamos aclarar otra cosa muy importante. No todos los pecados tienen el mismo peso, ni cada otoño rompe nuestra relación con Dios de la misma manera. La propia Biblia, en 1 Juan 5, 16, 17, habla del pecado que conduce a la muerte y del pecado que no conduce a la muerte. Con esto, la Iglesia a lo largo de los siglos ha llegado a comprender, a la luz del Espíritu, la diferencia entre el pecado mortal y el pecado venial. El pecado mortal es aquel que mata la vida de gracia en el alma, cuando la persona, con plena conciencia y libertad, elige algo gravemente contrario a la ley de Dios. Es como apagar el respiro del alma. El pecado venial, en cambio, hiere, pero no rompe del todo la amistad con Dios. Es serio, hay que combatirlo, pero no es lo mismo que vivir deliberadamente en adulterio, idolatría, injusticia deliberada, rechazo obstinado de la verdad. El gran problema, queridos, no es solo un acto aislado, por grave que sea, es transformar este acto en un estado de vida. Cuando el pecado mortal se repite, se normaliza. Cuando la persona deja de luchar, deja de confesar, deja de enfrentarse a la palabra, comienza a ocurrir algo terrible.
La inteligencia se oscurece, el corazón se endurece, lo que antes causaba vergüenza se ve como normal, moderno, todo el mundo lo hace. Poco a poco, la persona deja de sentir la necesidad de pedir perdón. Ya no se siente pecadora, empieza a pensar que Dios debería actualizarse. Allí, hermanos y hermanas, entramos en el terreno peligroso del corazón que ya no quiere ser salvo, aunque diga con la boca que cree en Dios. Imagina conmigo la escena de una persona gravemente enferma, hospitalizada, con el suero puesto, recibiendo la medicina que puede salvarla. El médico explica, si continúas con este tratamiento, hay grandes posibilidades de curación. La medicina es correcta, el protocolo es correcto. Pero de repente este paciente, por terquedad, orgullo o desesperación, saca el suero, tira la medicina y dice, no quiero más tratamiento, déjame en paz. ¿Qué puede hacer el médico? Puede insistir, explicar, suplicar, pero si la persona insiste en negarse, llega un momento en que el médico, por respeto a la libertad, deja de presionar. En el plano espiritual es similar. Dios ofrece el remedio a través de la palabra, a través de los sacramentos, a través de las inspiraciones interiores, a través del consejo que recibes, a través de las advertencias que la vida te da. Pero si, repetidamente, la persona dice, no quiero, no lo necesito, no es tan grave, llega un punto en el que el corazón se acostumbra a vivir sin Dios. Aquí es donde surge la pregunta que necesito hacerte con mucho cariño, pero con mucha sinceridad. ¿En qué parte de tu vida espiritual estás hoy? ¿Estás caído, pero luchando, reconociendo tus pecados, buscando confesión, intentando levantarte, aunque vuelvas a caer? ¿O estás tumbado, eligiendo quedarte, justificando tu pecado, diciendo que no tienes intención de cambiar, asentado en una vida lejos de la gracia? Son dos situaciones muy diferentes. La primera es la del pecador que lucha, que llora, que se siente débil, pero que desea a Dios. Está bajo la mirada misericordiosa del Señor, que eleva 70 veces 7. La segunda es la de quien ha hecho las paces con el pecado, que ha hecho un pacto con la oscuridad, que no quiere que nadie se meta en su vida. Esta segunda situación es peligrosa, porque es precisamente el terreno donde nacen los pecados contra el Espíritu Santo. Si sientes que necesitas ayuda para salir de este lugar, pídele a Dios luz ahora mismo, y desde el corazón te pido. Si esta palabra toca tu conciencia, si te das cuenta de que no puedes jugar con tu alma, aprovéchate y suscríbete al canal. Deja tu me gusta y escribe en los comentarios, Dios me protege. Cuando haces eso, estás diciendo, Señor, asumo ante el cielo y la tierra que necesito tu protección, que necesito tu gracia, que no quiero mentir en pecado. Y al mismo tiempo, ayudas a que este mensaje llegue a otros, que pueden estar al borde del abismo sin siquiera saberlo. Ahora, hermanos y hermanas, empecemos a mirar uno por uno estos pecados que la tradición llama pecados contra el Espíritu Santo, porque rechazan directamente la acción de la gracia en nuestro corazón. La primera de ellas es la desesperación de la salvación. Es cuando la persona, mirando sus pecados, su historia, sus caídas, sus heridas, dice dentro de sí misma, ya no hay camino para mí, ni siquiera Dios me quiere ya he pasado el límite, estoy condenado. Sin embargo, la palabra de Dios dice lo contrario. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y para limpiarnos de toda injusticia. 1 Juan 1:9. Y Jesús nos cuenta la parábola del hijo pródigo en Lucas 15, para mostrar a un padre que corre a encontrarse con su hijo que regresa, que le abraza antes de cualquier explicación, que se pone un anillo en el dedo del pie y sandalias en los pies.
Pero la desesperación de la salvación cubre los ojos del alma ante este Padre y hace que la persona solo mire el barro del chiquero. Durante décadas, sentado en el confesionario, he visto a muchas personas llegar con esta frase en los labios: Padre, Dios ya no puede perdonarme. He hecho demasiadas cosas. Ni siquiera creo que merezca la pena confesarlo. A veces esta persona ha cometido pecados graves, sí. A veces lleva consigo una vieja culpa, quizá un aborto, una traición, una doble vida, un odio alimentado durante años. Y el diablo, que antes la animaba a pecar, ahora se convierte en acusador, repitiendo: no vales para nada, no hay manera, Dios no te quiere, más vale que te rindas. La desesperación de la salvación es esta. No es humildad, es una terrible mentira que antepone la debilidad humana a la misericordia divina. Es como si la persona dijera, sin darse cuenta: mi pecado es mayor que la sangre de Cristo. Esto, hermanos míos, es una ofensa al corazón de Dios. Cuando esta desesperación es recibida, alimentada y sostenida, la persona comienza a alejarse de los sacramentos, deja de confesarte porque no sirve de nada, deja de rezar porque Dios no me escucha, deja de ir a misa porque no soy digno de poner un pie en la iglesia. Mira el error. Es precisamente porque somos pecadores que necesitamos la iglesia, la confesión, la Eucaristía. El hospital no es para los que están sanos, es para los que están enfermos. Pero la desesperación hace que una persona huya del único lugar donde puede encontrar sanación. Si muere en este estado, no es porque Dios se negara a perdonar, sino porque nunca creyó realmente que pudiera ser perdonado, y por eso no pidió, no buscó, no se abrió. El corazón se convierte en una tierra seca y agrietada que rechaza la lluvia. La gracia cae, pero no penetra. Por eso, quiero preguntarte con gran respeto, pero con la firmeza de un padre espiritual: ¿te has puesto bajo la cruz o fuera de ella? Debajo de la cruz está el que, llorando, dice: Jesús, he pecado, he estropeado, pero creo que tu sangre es mayor que mi miseria. Ten piedad de mí. Fuera de la cruz está quien, avergonzado, orgulloso o desesperado, se da la vuelta y dice: no sirve de nada, ya no estoy más cerca. ¿Dónde has estado parado? Quizá llevas un pecado antiguo que nunca tuviste el valor de confesar. Quizá haya cosas que hayas barrido bajo la alfombra del alma. Dios os llama hoy no para condenaros, sino para decir: hijo mío, hija mía, aún hay tiempo. Mientras haya vida, hay esperanza. No renunciéis a la desesperación, el lugar que pertenece a la fe. Y aquí quiero hacerte una petición muy especial, vinculada a lo que estamos experimentando en este video. Dios quiere revelarte algo especial en esta palabra. Aguanta hasta el final. Esta palabra es para ti. No es para el vecino, no es solo para quienes están peor. Es para vosotros que escucháis ahora, quizá con el corazón pesado, quizá ya con lágrimas en los ojos. No dejes que el enemigo te saque de este camino en medio del vídeo. La desesperación quiere que te desconectes, cambies de tema, salgas corriendo. La fe te invita a quedarte, a escuchar, a dejar que cada parte de este mensaje sane, ilumine, libere. Y, aún en este camino, veremos otro pecado que parece humildad, que se disfraza de falsa confianza, pero que en realidad es orgullo ante Dios. Pero esto, hermanos y hermanas, veamos con calma los siguientes pasos, dejando que el Señor primero arraigue toda raíz de desesperación de nosotros y reavivando en nuestros corazones esta certeza. Mientras el Espíritu Santo hable a nuestros corazones, hay un camino de regreso. Hermanos y hermanas, si por un lado la desesperación de la salvación es un pecado que hiere profundamente el corazón de Dios porque duda del poder de su amor, por otro lado, hay un pecado igual de peligroso y quizás incluso más común en nuestros tiempos: la presunción de misericordia. Si la persona desesperada dice: Dios no puede perdonarme,
La presumida dice, Dios lo perdona todo, así que no necesito cambiar. Aviso, en ambos casos, Dios queda apartado. En uno, la persona se aleja porque cree que es irrecuperable. En el otro, la persona aprovecha la bondad de Dios para seguir en el barro, como si la gracia fuera un trapo que limpia el suelo sin que nadie tenga que sacar la basura. San Pablo, en la carta a los Romanos, plantea una pregunta que abarca siglos. ¿Qué diremos entonces? ¿Permaneceremos en pecado para que la gracia abunde? De nada. Nosotros que hemos muerto para pecar, ¿cómo viviremos en él? Romanos 6, 1, 2. Es como si dijera, no juegues con gracia, no es excusa para la desobediencia, es una fuerza para la conversión. La presunción de misericordia se manifiesta cuando alguien dice, sé que está mal, pero Dios es bueno, entiende, perdona. La persona continúa en una relación adúltera, en una práctica de deshonestidad, en una vida sexual desordenada, en una práctica de odio, de venganza, y calma su propia conciencia con frases hermosas pero vacías. Dios conoce mi corazón. Lo importante es tener fe. Nadie es realmente perfecto. Algún día lo haré bien, por supuesto. Dios conoce el corazón, y precisamente por eso lo sabe cuando usamos su misericordia como excusa para no convertirnos. La carta a los Gálatas nos recuerda firmemente, Dios no es ridiculizado. Todo lo que sembre el hombre, también lo cosechará. Gálatas 6, 7. Dios no es ridiculizado no porque sea vengativo, sino porque la ley espiritual que ha establecido es seria. Si planto pecado sin arrepentimiento, cego la muerte espiritual. Si siembro la conversión, recibo vida. La presunción convierte la gracia en algo barato. Lo que costó la sangre de Cristo, lo que costó la cruz, lo que cada herida, cada gota de sudor y sangre, se trata como si fuera un trapo de cocina. Usar, ensuciar, tirar, tomar otro. Es la actitud de alguien que dice, pecaré a voluntad, y luego, cuando quiera, hago una confesión rápida y todo está bien. No se da cuenta de que, al hablar de esta manera, ya revela un corazón endurecido, que en realidad no está interesado en amar a Dios, sino solo en asegurar una especie de seguro espiritual, mientras permanece apegado a sus propios ídolos. Confesión no es un lavado automático, es un encuentro con el Cristo vivo, es una actitud de arrepentimiento, es una decisión de abandonar el pecado. Cuando una persona vive en presunción, incluso puede confesarse, pero entra y sale del confesionario con la misma disposición interior que antes, sin intención de cambiar. Para entender mejor, imagina a un deudor que gestionó, con mucho esfuerzo por parte del acreedor, un acuerdo de pago. El acreedor facilitó las cosas, perdonó los intereses, puso un plazo, hizo todo lo posible para ayudarle. Al día siguiente, este deudor rompe el acuerdo, se ríe y sigue acumulando nuevas deudas, gastando irresponsablemente, diciendo a los demás, «Es bueno, siempre perdona, puedo hacer lo que quiera». Hermanos, esto no es confianza, es abuso. En el plano espiritual, la presunción hace algo similar. La persona sigue gastando en contra de la voluntad de Dios, acumulando ofensas, diciendo por dentro, al final, Dios me perdonará, es su obligación. Pero Dios no es un banco, Dios es Padre, y un Padre, por amor, corrige, llama a la responsabilidad, pide cambio. Si una persona insiste en burlarse de la gracia hasta el último momento de la vida, si desprecia todas las inspiraciones, todas las advertencias, todas las oportunidades de conversión, y muere en esta postura, no es Dios quien ha negado el perdón, es ella quien nunca lo quiso realmente. He visto, en el cuidado pastoral, que la gente dice con todas las cartas, «Padre, sé que es pecado, pero Dios es misericordia. Al final perdona, así que por ahora sigo con mi vida». Es como alguien que vive encima de un puente a punto de caer y dice,
Algún día me iré, pero por ahora estoy cómodo aquí. La misericordia no es una alfombra para esconder basura, es un fuego que quema basura, y eso duele. Cambiar tu vida es difícil, perdonar es difícil, dejar una relación ilícita es difícil, romper una adicción es difícil, reconocer que engañé, que robé, que hice daño a alguien es difícil. La presunción es la forma hermosa de decir: no quiero pagar este precio, y estoy usando el nombre de Dios para justificar mi pereza para amar de verdad. Así que quiero hacerte una pregunta sincera. ¿Has usado la misericordia para alimentar la conversión o para justificar el pecado? Cuando escuchas que Dios es bueno, te lleva a decir: Dios mío, entonces quiero amar más, quiero ser más fiel, quiero dejar lo que no es tuyo. O te lleva a pensar: así que no es tan grave, puedo continuar. La respuesta a esa pregunta dice mucho sobre el estado de tu corazón. La gracia no solo perdona lo que hemos hecho en el pasado, sino que nos permite vivir de una manera nueva. Cuando uso la gracia solo como excusa para no cambiar, estoy tirando la medicina y pidiendo a Dios que me haga enfermar pero sin síntomas. Y aquí, en medio de esta reflexión, quiero hacer una petición muy sencilla, pero muy importante para mí como sacerdote que os habla a través de esta pantalla. Quiero saber hasta dónde ha llegado esta palabra. ¿Desde qué ciudad me escuchas? Déjalo en los comentarios. Tu presencia me hace feliz, me ayuda a rezar por ti y por tu realidad concreta. Saber que hay hermanos y hermanas en tantos lugares escuchando la misma palabra me recuerda que Dios también está construyendo una familia espiritual aquí. Pero aún hay quienes hacen peor que esconderse en la presunción. Saben que están en pecado, saben lo que deben hacer, sienten el llamado de Dios en su corazón, pero deciden conscientemente resistirse a la verdad. De eso quiero hablar contigo ahora. Hermanos y hermanas, el tercer pecado contra el Espíritu Santo es la resistencia obstinada a la verdad conocida. No es ignorancia, no es confusión, no es alguien que aún no lo haya entendido. Es la actitud de quien, en el fondo, sabe que la Iglesia tiene razón, sabe que el Evangelio es verdadero, sabe que lo que vive va en contra de la ley de Dios, pero dice: lo sé, y voy a seguir igual. La carta a los Hebreos es tremendamente clara. Si después de haber conocido la verdad, pecamos voluntariamente, no queda sacrificio por los pecados, sino una temible expectativa de juicio. Hebreos 10, 26, 27. Fíjate en la gravedad. Después de que hayamos conocido la verdad, Dios, en su misericordia, ilumina la inteligencia, envía gente, coloca señales, insiste en la conciencia, en la palabra, en la predicación, en una enfermedad que nos hace pensar, en una pérdida que nos sacude. La verdad es clara. Se sabe que ese camino conduce a la muerte espiritual, y luego, en vez de decir: Dios mío, necesito cambiar, dice: no quiero renunciar a ello, prefiero seguir así. Esta elección repetida, defendida, justificada, transforma el corazón en un campo de batalla donde poco a poco el orgullo vence a la gracia. No porque la gracia sea débil, sino porque Dios no fuerza la puerta. Quizá conozcas a alguien, o quizás sea tu propia lucha que dice frases como esta: Padre, sé que es un pecado, pero me gusta, sé que está mal, pero no quiero dejarlo ir. Algún día, quién sabe, cambiaré, pero no ahora. Es diferente a esa persona que cae, llora, vuelve, se arrepiente, intenta luchar, incluso débil. La resistencia obstinada es un no que se repite, un no que es organizado, un no que construye teoría para justificarse. La persona empieza a reinterpretar el Evangelio a su favor, a seleccionar las partes de la doctrina que le gustan, empieza a acusar a la Iglesia de ser demasiado vieja, demasiado dura, anticuada, todo para no admitir que es él quien no quiere cambiar.
Este tipo de resistencia hace que el corazón se vuelva cada vez más sordo a la voz del Espíritu Santo. La verdad deja de molestarte, y eso da miedo. Cuando el pecado aún nos molesta, es una señal de que el Espíritu está ahí, pinchando, llamando, provocando. Cuando la persona ya no se preocupa por nada, cuando todo se vuelve normal, cuando nada es pecado, puedes estar seguro. El corazón gira como piedra. Y si esta resistencia se mantiene hasta la muerte, si una persona pasa toda su vida diciendo, no quiero obedecer, no quiero cambiar, no quiero someterse a la verdad, entonces en el momento en que se pone ante Dios, cosecha lo que ha elegido vivir. Distancia de la verdad, distancia de la luz, distancia de Dios. Esto es muy serio, hermanos míos. Por eso, te invito a que te hagas una pregunta. ¿Hay alguna área de mi vida en la que sepa claramente lo que Dios pide, sé cuál es el camino correcto, pero he estado posponiendo, empujando con mi barriga, resistiéndome, poniendo excusas, diciendo, algún día veré esto? La resistencia no comienza de golpe, se construye en pequeñas decisiones, en pequeños después, en pequeños no lo toques ahora. Hoy siempre es el día en que Dios quiere empezar a derribar ese muro. Y si el Espíritu Santo te está mostrando algo mientras hablamos, no te tapes los oídos. Y si esta resistencia no solo fuera contra un mandamiento, sino contra el propio Espíritu Santo actuando en tu vida. Sí, porque el Espíritu es quien nos condena de pecado, de justicia y de juicio. Cuando resisto, no estoy peleando con un sacerdote, con una norma, con una tradición. Estoy diciendo no a la persona divina que vino a habitar en mí el día de mi bautismo y confirmación. Es esta fina línea la que nos lleva al siguiente punto, la impenitencia final. La impenitencia final es quizás uno de los escenarios más dolorosos para el corazón de un pastor. Es morir sin arrepentimiento, después de haber recibido 1000 oportunidades de volverse hacia Dios. Es pasar la vida diciendo, mañana voy a confesarme, entonces lo resolveré con Dios. Algún día volveré a la iglesia, hasta que, de repente, mañana no llega. ¿Cuántas veces, en hospitales, en velatorios, al visitar a familias, he oído historias como esta? Padre dijo que algún día iría a confesar. Padre, ella dijo que después de jubilarse se dedicaría a Dios. Padre, planeaba casarse en la iglesia, pero lo pospuso, lo pospuso. La palabra de Dios nos hace un llamado urgente. Hoy, si oís su voz, no endurezáis vuestros corazones. Hebreos 3:15. No es mañana, es hoy. Para entender la impenitencia final, veamos la escena del Calvario en Lucas 23, 39, 43. Junto a Jesús, 2 ladrones. Ambos son culpables, ambos sufren la misma pena. Uno se burla, se niega, se endurece. Si eres el Cristo, salvaos a ti mismo y a nosotros también. El otro reconoce, hemos recibido lo que merecíamos, pero este no ha hecho nada malo. Y humildemente dice, Jesús, acuérdate de mí cuando hayas entrado en tu reino. Uno, en el último momento, se endurece. El otro, en el último momento, se rinde. Uno muere de desintención, otro muere en confianza. Y Jesús le responde, hoy estarás conmigo en el paraíso. No conocemos su pasado, pero al final vemos claramente la diferencia de actitud. Sin embargo, muchos se engañan a sí mismos con la idea de una confesión de última hora, como si fuera un as bajo la manga. Viviré a mi manera, y en el futuro, cuando sea viejo y enfermo, entonces estaré bien con Dios. Hermanos míos, esta es una de las mayores trampas del enemigo. Primero, porque nadie sabe la hora. La muerte suele llegar como un ladrón, un infarto, un accidente, un ictus, una enfermedad repentina. ¿Cuántos se quedaron sin tiempo para decir una palabra? Segundo, porque el corazón no es una máquina que cambia de posición con un botón.
Si paso 30, 40, 50 años endureciéndome, resistiéndome, posponiendo, acostumbrándome al pecado, ¿por qué pienso que de repente, en un instante, tendré la fuerza y sinceridad para un verdadero arrepentimiento? Es el corazón lo que hay que preparar, y eso lleva toda una vida. La impenitencia final es el resultado de muchas pequeñas negativas a lo largo de toda una vida. Dios habla por la conciencia, y yo silencio la conciencia con distracciones. Dios habla a través de la palabra, y dejo la Biblia cerrada. Dios habla por la iglesia, y critico a la iglesia por no escucharla. Dios habla por una enfermedad, por una pérdida, por una crisis, y yo solo me quejo, sin preguntarme qué quiere decirme. Así, día tras día, el corazón se vuelve insensible. Y entonces, cuando llega el momento decisivo, la persona ya no puede realmente acudir a Dios, porque nunca ha entrenado su corazón para hacerlo. Es como querer correr un maratón sin haber entrenado nunca un paso. Te pregunto, con toda la seriedad de un sacerdote que ama tu alma, ¿apuestas la eternidad a un cambio que siempre queda para mañana? ¿Cuántas veces te has dicho, un día voy a confesar lo correcto, un día voy a perdonar a esa persona, un día voy a dejar esta relación equivocada, algún día voy a dejar esta adicción, y ese algún día nunca se convierte en hoy? El cielo y el infierno no son teorías, son realidades eternas, y el momento de elegir es ahora mientras respiramos. Algún día, para todos nosotros, la frase «no endurezcáis vuestros corazones» dejará de ser una invitación y se convertirá en una realización. O nos ablandamos o seremos duros para siempre. Por eso, hermano mío, hermana mía, os pido con cariño, no pospongáis más vuestra conversión. Si el Señor te ha traído aquí, si aún escuchas esta palabra, es porque te ama y te da una oportunidad más. No juegues con la impenitencia final. No cuentes con un futuro que no sabes si tendrás. Decide hoy dar pasos concretos, buscar un sacerdote, hacer una buena confesión, romper con lo que sabes que es un pecado grave, pedir ayuda si es necesario. Y guarda esta frase en tu corazón. Al final, te espera un momento especial de oración. No dejes este vídeo, porque Dios ha preparado algo para ti. Esta oración será un hito, un punto de inflexión si se lo permites. Y ahora llegamos al corazón del tema que tanto perturba a los corazones, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Jesús dice en Marcos 3, 28, 29, «En verdad os digo que todo será perdonado a los hijos de los hombres, sean cuales sean los pecados y blasfemias que hayan pronunciado. Pero quien blasfema contra el Espíritu Santo nunca será perdonado, será culpable de pecado eterno». Palabras muy contundentes. ¿Qué es, de todos modos? ¿En qué consiste esta blasfemia? En el contexto del Evangelio, Jesús acababa de expulsar demonios, realizando milagros claros, señales de liberación. Y algunos escribas, en lugar de reconocer la acción de Dios, dijeron, «Está poseído por Belcebú, es por el príncipe de los demonios, por quien expulsa a los demonios». En otras palabras, atribuían al diablo lo que era obra del Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es esta disposición interior a cerrar los ojos ante la verdad evidente, a llamar al mal lo bueno, a atribuir a la oscuridad lo que es luz. No es una frase suelta, una maldición aislada en un momento de ira. No es alguien en crisis diciendo una tontería y luego arrepintiéndose. Es algo más profundo, es una postura continua de rechazo a la gracia, una ceguera voluntaria que insiste en decir que Dios es malvado, que su obra es engañosa, que su espíritu es una mentira. Cuando veo una verdadera conversión, una liberación auténtica, un milagro de gracia y por envidia, dureza o orgullo, digo que es cosa del diablo. Estoy pisando terreno muy peligroso. El Espíritu Santo es quien nos convence del pecado y nos da arrepentimiento.
Si le llamo mentiroso, si le acuso de demoníaco, si rechazo su voz, ¿quién puede traerme de vuelta? No porque Dios no lo quiera, sino porque he cerrado la única puerta por la que entra la gracia. Es como si hubiera desconectado a propósito el cable que lleva la corriente a la casa y luego me hubiera quejado de que estoy a oscuras. Por esta razón, Jesús habla de un pecado que no será perdonado, no por el límite de la misericordia, sino por la negativa radical de la criatura. Pero aquí quiero calmar vuestro corazón, porque muchos fieles simples sufren de miedo. Padre, he cometido este pecado. Ya no tengo perdón. Escuchad bien. Quienes temen haber cometido este pecado, quienes se preocupan, quienes sufren por ello, quienes se cuestionan a sí mismos, ya demuestran que el corazón sigue siendo sensible a la acción del Espíritu. El condenado en este pecado es aquel que ni siquiera le importa, que se burla calmadamente de Dios, llama bueno al mal, vive en una rebelión consciente. Si escuchas esta palabra con deseo de conversión, si hay un mínimo de arrepentimiento en ti, si hay lágrimas, si hay inquietud, es señal de que el Espíritu sigue actuando. Así que, en lugar de quedar paralizados por un miedo insano, deja que este miedo sagrado te lleve a la confesión, a un cambio de vida, a la humildad ante Dios. Pregunta al Espíritu Santo. No dejes que te endurezca hasta el punto de llamarte malvado. No dejes que llegue tan lejos como para resistirme a tu voz en ese grado. Y recuerda, la mejor manera de no caer en este pecado es justo lo contrario. Reconocer con gratitud la acción del Espíritu, alabar a Dios por las obras que hace, alegrarnos en la conversión de los demás, abrirnos cada vez más a la verdad, incluso cuando nos molesta. Y mientras recorremos estos temas tan profundos, quiero contaros algo muy personal. Rezaré por cada nombre aquí. Si necesitas oración, deja tu petición en los comentarios y tu amén de fe. Cuando escribas tu petición, te llevo al altar, a mi misa, a mi momento de oración silenciosa. No puedo solucionarlo todo, pero puedo poner tu nombre antes que quien puede. Y esta cadena de oración, incluso aquí, es una forma concreta de dejar que el Espíritu actúe entre nosotros, consolando, corrigiendo, liberando. Tras tratar estos pecados directamente vinculados al rechazo de la gracia, la tradición de la Iglesia también habla de pecados que claman al cielo por venganza, tan graves que la propia Escritura utiliza este lenguaje fuerte. La primera de ellas es el derramamiento de sangre inocente. Asesinato, asesinato y en particular, aborto. Desde el Génesis vemos la sangre de Abel clamando desde la tierra hacia Dios. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama desde la tierra hacia mí. Génesis 4:10. No es una metáfora bonita, es un grito real. Dios escucha el grito de toda vida arrebatada injustamente, y el quinto mandamiento, no matarás. Éxodo 20:13, no es un consejo, es un mandamiento. Cuando alguien quita la vida de una persona inocente, marca no solo su historia, sino que hiere el corazón mismo de Dios, que es Señor de la vida. El aborto, que tantos intentan presentar como un derecho, elección, procedimiento, es, en realidad, la eliminación de una vida con la que Dios soñó desde la eternidad. ¿Cuántas mujeres y hombres, años después, llevan un dolor silencioso, una culpa, un vacío, porque en algún momento dijeron sí a ese gesto? Y aquí debo ser muy claro y al mismo tiempo muy compasivo. Es un pecado muy grave, es un pecado que clama al cielo, sí, pero no es un pecado imperdonable si hay arrepentimiento sincero, confesión o deseo de reparación. El peligro está en defender este pecado, en llamarlo bueno, en insistir en él, en promoverlo, en morir sin recurrir a la misericordia. También hay otras formas de derramar sangre inocente: violencia urbana, asesinatos, odio que alcanza sus consecuencias últimas, e incluso situaciones en las que, por omisión,
dejamos a alguien expuesto a la muerte. Cada una de estas realidades debe ser examinada seriamente ante Dios. Si alguien en algún momento de la vida participó en tal acto, no puede vivir como si nada hubiera pasado. Es necesario buscar a un sacerdote, confesar claramente, aceptar la penitencia, buscar, en la medida de lo posible, reparar el daño cometido, rezar por el alma de los que han muerto, ayudar a otros a no caer en el mismo pecado, defender la vida donde quiera que se vea amenazada. Si vosotros que me escucháis lleváis esta herida, sabed que hay sanación en la cruz de Cristo. Pero no escondas este dolor bajo la alfombra de tu alma. Llévalo a la luz. No dejes que el enemigo use esto para hundirte en la desesperación, ni para endurecerte en la defensa del error. La palabra te llama a la verdad, y el corazón de Dios está listo para recibirte si te acercas con humildad. Pero si una persona mata, defiende lo que ha hecho, se burla de la vida, desprecia el mandamiento y muere así, la sangre clama al cielo como acusación, y eso es terrible. Pero hay pecados que no solo matan al cuerpo, matan la dignidad, matan la inocencia, envenenan a generaciones enteras. Esto es lo que ocurre cuando hablamos de pecado sexual obstinado y escándalos. La sexualidad es un don hermoso, creado por Dios para el amor en el matrimonio, para la generación de la vida, para la comunión entre hombre y mujer. Pero cuando este don está desordenado, vivido fuera del plan de Dios, se convierte en una fuente de gran destrucción. San Pablo, en 1 Corintios 6, 9, 10, nos recuerda que ciertas prácticas sexuales, cuando se adoptan sin arrepentimiento, las excluyen del reino de Dios. No porque Dios no quiera perdonar, sino porque la persona se aferra a estos comportamientos como si fueran su identidad, negándose a dejarlos ir. Hay muchos que luchan en este ámbito. Caen, confiesan, se levantan, lloran, intentan ser fieles, buscan ayuda, huyen de ocasiones de pecado. Esta lucha, aunque dolorosa, va por buen camino, porque hay lucha, hay arrepentimiento, hay deseo de pureza. El problema mortal es cuando una persona convierte el pecado en un modo de vida, normaliza la traición, exhibe inmoralidad, consume pornografía sin ningún tipo de remordimiento, defiende prácticas contrarias a la castidad como si fueran progreso, y peor aún, arrastra a otros con él. Jesús habla con palabras tremendas. A quien ofenda a uno de estos pequeños que creen en mí, sería mejor que se le atara una gran piedra de molino al cuello y la arrojara al fondo del mar. Mateo 18:6. El escándalo es este. No es solo pecar, está llevando a otros a pecar. Es usar la propia influencia, el propio cuerpo, la propia voz, para enseñar el error. Es abrir un bar al borde del acantilado e invitar a la gente a beber allí, sabiendo que pueden caer en el abismo. Puede ser a través de contenido que la persona produce, conversaciones, ejemplos, consejos erróneos, y cuando alguien causa escándalo, no solo carga con su propia culpa, sino que de algún modo participa en la caída de quienes siguieron su ejemplo. Si una persona vive en inmoralidad, defiende esa vida, se ríe de quienes quieren ser castos, distorsiona la palabra para justificar lo que hace y muere así, no es Dios quien la excluye, es Él quien ha elegido un camino opuesto a la santidad que el cielo exige. Quizá cuando escuchas esto, recuerdas situaciones en las que pudo haber sido una ocasión de pecado para alguien. Una palabra, una invitación, una imagen, un comportamiento. No es para ahogarte en la culpa, sino para pedirte cuentas. Si aún hay tiempo, pide perdón, confiesa, cambia tu postura, sé ahora un instrumento de edificación y no de caída. La misma boca que una vez fomentó el error puede hoy anunciar la verdad. El mismo cuerpo que fue un instrumento de escándalo puede hoy ser un templo sagrado del Espíritu de Dios. Por último, quiero abordar un pecado que muchos llaman una cuestión de opinión.
pero que en realidad revela un profundo acuerdo con la oscuridad, la opresión de los pobres y la injusticia deliberada. La Biblia es muy clara y contundente en este punto. En Santiago 5:1-6 leemos un mensaje duro a los ricos que retienen salarios, que explotan, que convierten a los trabajadores en instrumentos desechables. El texto habla de los salarios de los trabajadores que claman y cuyos gritos han llegado a oídos del Señor de los ejércitos. En Deuteronomio 24:14-15, Dios ordena que el salario del pobre se pague el mismo día, porque depende de él para vivir, y dice que si clama al Señor contra el amo injusto, habrá pecado. Oprimir a los pobres no solo es un fracaso social, es un pecado grave. Negar un salario justo, hacer trampa en el pago, explotar las necesidades de los demás, enriquecerse a costa de la miseria ajena, usar posiciones de poder para aplastar a quienes no tienen voz, todo esto hiere directamente el corazón de Dios. El que oprime a los pobres insulta a su Creador. Proverbios 14:31. Muchos rezan por bendiciones económicas, protección y prosperidad, pero mantienen en sus manos lo que es el derecho de los demás. Un empleado sin contrato formal, un servicio no remunerado, una herencia injusta, un hermano que queda atrás. Estos pecados, cuando no se confiesan, se reparan en la medida de lo posible y se abandonan, endurecen el corazón, se vuelve injusto, incapaz de aceptar la justicia de Dios. Es hora de una profunda introspección. ¿Hay alguien a quien debería pagarle algo? ¿Hay alguien a quien haya dañado materialmente? ¿Hay alguien a quien yo haya sido explotado? No basta con decir, Señor, perdóneme, si no estoy dispuesto, cuando sea posible, a regresar, corregir, reparar. Zaqueo, cuando conoció a Jesús, no era solo emoción. Dijo, si he engañado a alguien, le devolveré 4 veces más. Lucas 19:8. La verdadera conversión toca el bolsillo, toca relaciones, toca contratos. Y si, por alguna razón, ya no puedes repararlo todo, hacer lo que puedas, ayudar a otras personas pobres, ser justo a partir de ahora, ofrece a Dios esa decisión concreta. Si sientes que Dios te ha traído aquí hoy, escribe, creo. Tu fe fortalece a los demás. Cuando alguien lee esta afirmación en los comentarios, se da cuenta de que no está solo en esta lucha por una vida más santa, justa y fiel. Y Dios se regocija cuando sus hijos, aunque frágiles, levantan la cabeza y dicen, creo, porque esa es la puerta por la que Él empieza a hacer todas las cosas nuevas. Hermanos y hermanas, en esta etapa hemos recorrido caminos difíciles, exigiendo verdades, pero todos cruzados por la misma certeza. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Los pecados que contemplamos no están destinados a aplastarnos, sino a despertarnos. Son como señales de advertencia al borde de un precipicio, sirven para salvarnos. Y si has llegado hasta aquí, es una señal de que, en el fondo, no quieres jugar con tu eternidad. Quédate. Todavía nos queda mucho camino por recorrer. Y sobre todo, recuerda, al final, pongámonos juntos ante Dios en una oración que pueda marcar el comienzo de una nueva historia para tu alma. Hermanos y hermanas, después de todo lo que ya hemos caminado juntos, quiero mostraros ahora un pecado que, de alguna manera, une a todos los demás: la idolatría oculta y la apostasía práctica. Puede que pienses, Padre, no adoro ningún ídolo, no me arrodillo ante estatuas paganas, no participo en cultos extraños. Pero la palabra de Dios va mucho más allá de los ídolos de madera y piedra. El Señor dice en Éxodo 23, no tendréis otros dioses delante de mí. Y Jesús completa, en Mateo 6:24, nadie puede servir a 2 amos, no puede servir a Dios ni al dinero. La idolatría, queridos, es todo aquello que, en la práctica, ocupa el lugar de Dios en nuestros corazones. Es lo que guía nuestras decisiones, lo que define nuestras prioridades,
lo que roba nuestra confianza. Muchos dicen con la boca, creo en Dios, soy católico, confío en el Señor, pero en la vida concreta sirven a otros amos. Sirven al dinero cuando lo convierten en el centro de todo, cuando sacrifican familia, fe, principios, honestidad, salud, solo para ganar más. Sirven al poder cuando pisotean a otros, cuando hacen cualquier cosa para mantener una posición, cuando intercambian conciencia a cambio de influencia. Sirven placer cuando viven buscando solo satisfacer sus deseos, sin considerar la voluntad de Dios. Y aún más seriamente, muchos sirven al mundo espiritual equivocado cuando se involucran en ocultismo, adivinación, simpatías, mesas, centros, adivinos, horóscopos, sanadores que trabajan fuera de la fe de la Iglesia como si pudieran mezclar a Cristo con aquello que no viene de Dios. La idolatría oculta es así. Por fuera, la persona parece religiosa. Va a misa de vez en cuando, hace la señal de la cruz, tiene una foto en casa, quizá incluso reza. Pero cuando llega el momento de tomar decisiones importantes, consulta el horóscopo, pregunta el signo, persigue obras, limpiezas espirituales, que no tienen nada que ver con los sacramentos de la Iglesia. Cuando tiene miedo, en lugar de arrodillarse ante el Santísimo Sacramento, busca respuestas en cartas, conchas de caurí, oráculos, en cualquier cosa que prometa una solución rápida. El corazón está dividido. Por un lado dice, Señor, Señor. Por otro, entrega su confianza al enemigo. Esto es adulterio espiritual. Es como un marido que dice amar a su esposa, pero mantiene otra vida oculta. Lo peor es que muchos piensan que esto es normal. Padre, es solo una simpatía, no hay daño. Es solo una consulta, no creo mucho. Es solo para aclarar la duda. Hermanos míos, el primer mandamiento no es opcional. Cuando busco protección, dirección o fuerza en algo que no es Dios, pongo esa cosa en el lugar que solo pertenece al Señor. El catecismo de la Iglesia enseña que hay idolatría siempre que honramos o veneramos a una criatura en lugar de a Dios, ya sea dinero, poder, placer, estado, demonios, espíritus. Dios nos dice claramente, no tendrás otros dioses delante de mí. No acepta compartir el trono de nuestro corazón con nadie, no porque sea egoísta, sino porque sabe que todo lo que no es, nos destruirá. Quizá tú, cuando me escuchas, estés recordando prácticas que has mantenido durante toda tu vida. Cintas, objetos cargados, simpatías para atar a alguien, rituales para ganar dinero, consultas con médiums, pases, trabajo de protección. Quizás has estado en lugares que prometían sanación, pero te mantenían alejado de los sacramentos. Quizá mezcles oración con superstición, bendición con magia. Hoy, el Señor te muestra que esto no es espiritualidad, es adulterio espiritual. No basta con decir, creo en Dios. Sí, en la hora del dolor, corro primero hacia quienes no son Dios. Si no rompo con todo esto, si no renuncio, si no confieso, vivo en una traición permanente del pacto con el Señor. La idolatría oculta y la apostasía práctica van de la mano. La apostasía práctica es esta. No niego la fe con la boca, no firmo un papel diciendo ya no soy católico, pero con la vida me alejo, vivo como si Dios no existiera, elijo no el Evangelio. Es cuando la Biblia se convierte en un adorno, la misa en una obligación social, la confesión en un recuerdo de la infancia, y las verdaderas decisiones de la vida se guían por otros criterios: interés, comodidad, moda, miedo, ventajas. Y si muero así, ¿de qué sirve decir Señor, Señor con los labios si mi corazón estaba dividido? Jesús nos advirtió, estas personas me honran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Después de todo esto, quizá te preguntes, y ahora, Padre, aún hay esperanza para mí. ¿Qué hago si me reconozco en uno de estos pecados?
Quizá te hayas visto en varios, no solo en uno. Un poco de desesperación, un poco de presunción, resistencia, aplazamientos, quizás pecados contra la vida, contra la pureza, injusticias, idolatría. Quizá el peso sea demasiado, quizá el deseo sea apagar este vídeo y olvidarlo. Pero escucha, el hecho de que estés escuchando este mensaje hasta ahora es la primera gran señal de esperanza. Si Dios quisiera abandonarte, hoy no te estaría hablando tan claramente. Habla porque ama, corrige porque aún hay tiempo, revela por qué quiere sanar. Por eso, ahora, quiero invitaros a un profundo examen de conciencia en presencia de Dios. No te corresponde torturarte, es que te veas a ti mismo a la luz de la verdad. El Salmo 139 nos enseña a orar. Escúchame, oh Dios, y conoce mi corazón. Ponme a prueba y conoce mis pensamientos. Mira si hay algún camino malo en mí y guíame por el camino eterno. Salmo 139, 23, 24. Y San Pablo en 2 Corintios 13, 5 dice: Examinaos a vosotros mismos para ver si sois de fe. No es el sacerdote quien te juzgará, no es la opinión de los demás. Eres tú ante Dios, dejándole poner la luz donde hoy hay sombra. Así que te pido, si puedes, pon la mano en el pecho un momento, cierra los ojos un momento, y dentro de ti, repasa tranquilamente los pecados sobre los que hemos meditado. ¿Había o hay en ti la desesperación de la salvación? Esa voz que dice, ¿no hay otra opción para mí? ¿Hubo o hay presunción? Esa forma de decir, Dios lo perdona todo, así que no necesito cambiar. ¿Hay áreas en las que conoces la verdad? ¿Reconoces que la Iglesia tiene razón, pero sigues resistiendo obstinadamente, poniendo excusas, empujando con el estómago? Has pospuesto la conversión, jugando con impenitencia, diciendo, un día confieso, algún día lo haré bien, mientras pasa el tiempo. Piensa también si, en algún momento, te burlaras de las cosas de Dios, le atribuyeras al mal algo que era obra de Dios, criticaras duramente lo que claramente era fruto del Espíritu, no por discernimiento, sino por envidia, por dureza de corazón. Pregúntate si hay algo en tu historia relacionado con el derramamiento de sangre inocente, aborto, apoyo a prácticas contra la vida, violencia. Mira si hay pecados sexuales que has normalizado, si hay escándalos que has causado, si has llevado a pecar. Examina si en tu vida hay una injusticia deliberada hacia los pobres, hacia los trabajadores, hacia las personas que dependían de ti. Y por último, pregúntate dónde reside tu verdadera confianza, en Dios o en otros señores, ya sea en el dinero, el poder, el placer o las prácticas ocultas. No tengas miedo de mirar. Peor que caer en pecado mortal es rechazar la mano que Dios extiende hoy. El enemigo quiere que te avergüences tanto de ti mismo que huyas de Dios. Dios, al contrario, quiere que veas la verdad y corras hacia Él. El hecho de que estés aquí, ahora mismo, escuchando esto, es una señal de que el Señor te está llamando. No perdió el interés por su alma. No se rindió contigo. No importa cuánto tiempo hayas estado fuera, cuánto tiempo hayas vivido en duplicidad, cuánto tiempo hayas llevado esta culpa oculta. Hoy Dios llama a la puerta, y quiero deciros, con toda humildad, pero también con sinceridad, he preparado este mensaje con oración y dedicación. No es cualquier guión, no es un discurso ya hecho, es el resultado de rodillas dobladas, de súplicas por ti, incluso sin saber tu nombre. Si te ha tocado, si de alguna manera te ha hecho ver algo en ti, basta con un simple gesto. Deja tu me gusta y suscríbete. Así más almas encontrarán este camino. Lo que hagas en segundos puede ser el medio por el cual Dios llegará a alguien en desesperación, a alguien en presunción, a alguien en idolatría, a alguien a punto de endurecer su corazón para siempre. Es un acto pequeño, pero con una magnitud que solo Dios conoce.
Habiéndonos dejado sondear por Dios, es hora de dar pasos concretos en el camino de regreso. El verdadero arrepentimiento no es solo emociones, no es solo llorar, no es solo remordimiento. El remordimiento es cuando me siento mal por lo que hice, pero no cambio de rumbo. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad y de camino. Lo primero que nos enseña la palabra es a reconocer el pecado sin máscaras. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y purificarnos de toda injusticia. 1 Juan 1, 8, 9. Reconocer el pecado es nacer de la negación, dejar de justificar, dejar de culpar a los demás, admitir, Señor, he pecado, fui yo elegí, cometí un error. Después de este reconocimiento viene la decisión de abandonar el pecado. No sirve de nada decir, es feo, pero me gusta, está mal, pero sigo ahí. La gracia no reemplaza nuestra voluntad, la fortalece. Es necesario querer cambiar. Este deseo puede ser frágil, puede ser tímido, puede tener miedo, pero debe ser sincero. No quiero vivir así más, Señor. No quiero ofenderte más de esta manera. Este deseo es el comienzo de la conversión. La Iglesia nos muestra entonces un camino concreto, la confesión sacramental. Jesús sopló sobre los apóstoles y dijo, recibid al Espíritu Santo. A quien perdones los pecados será perdonado, a quien retengas será retenido. Juan 20, 22, 23. No fue la Iglesia quien inventó el sacramento, fue Cristo quien otorgó esta autoridad. Si te has reconocido en pecados graves, el siguiente paso, indispensable, es buscar a un sacerdote, hacer una buena confesión, sin ocultar lo que duele, sin miedo al juicio. El sacerdote no está allí para condenarte, está ahí para absolverte en el nombre de Cristo, si hay sincero arrepentimiento. ¿Cuántas veces en el confesionario he visto a gente salir de allí más ligera, con décadas de peso en manos de Dios? Y si dices, hace mucho que no me confeso, ni siquiera sé por dónde empezar, coge papel y bolígrafo, escribe lo que el Espíritu te recordó. Ve con humildad, dile al sacerdote que necesitas ayuda. Grace hará el resto. Después de la confesión viene la reparación, en la medida de lo posible. El Zaqueo, cuando conoció a Jesús, no solo se conmovió con el corazón, tomó una decisión concreta. Señor, doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si he robado a alguien, lo devuelvo 4 veces. Lucas 19, 8, 9. Algunos males no pueden repararse completamente. No devuelves una vida, no borras una historia, pero siempre hay algo que puedes hacer. Pedir perdón a quienes han sido heridos, desatar mentiras, devolver lo que te fue arrebatado injustamente, reparar la reputación de alguien, ayudar a quienes han sido dañados, apoyar causas que defiendan lo que una vez atacaste. La reparación no compra el perdón, es el fruto del perdón que ya hemos empezado a recibir. Es una señal de que el corazón quiere alinear la vida con la gracia. Finalmente, llega la perseverancia en la conversión. Un momento hermoso de emoción no es suficiente. La vida cristiana es un viaje. Habrá tentaciones, caídas, recaídas quizás, pero ahora sabes a quién acudir. No dejes que la vergüenza te aleje de Dios. Si cae, levántate. Si tropiezas, vuelve a confesarte. Si la vieja vida llama a la puerta, recuerda lo que el Señor ya ha hecho en ti. Dios nunca rechaza un corazón arrepentido y humilde. Salmo 51, 19, mientras ese corazón no cierre la puerta. Sin embargo, es necesario entender que el tiempo no está en nuestras manos. Existe un hoy de Dios, y ignorarlo puede ser el mayor error de tu vida. El mañana no nos pertenece. El enemigo siempre dirá después. Dios siempre dirá ahora. Por lo tanto, la siguiente etapa de nuestro camino es analizar la urgencia de este hoy. La carta a los Hebreos repite, hoy
Si queréis oír su voz, no endurezáis vuestros corazones. Hebreos 3:15. Y San Pablo declara: este es el tiempo aceptable, este es el día de la salvación. 2 Corintios 6:2. No es teoría, es la vida real. Piensa en una casa en llamas. Las llamas empiezan en la cocina, avanzan por el salón, y alguien, en vez de irse, llamar por ayuda, salvar a los que están dentro, sigue colocando los cuadros en la pared, organizando la estantería, eligiendo qué ropa llevar. No tiene sentido, ¿verdad? Pero espiritualmente, eso es lo que muchos hacen. Dios permite que suene la alarma de incendio, una enfermedad, una pérdida, una crisis, una predicación conmovedora, una advertencia clara. En lugar de salir del pecado, buscar los sacramentos, cambiar la vida, uno sigue organizando detalles de la vida antigua, como si tuviera todo el tiempo del mundo. La casa se derrumba y ella se distrae. He seguido muchos casos de personas que se marcharon de repente. Algunos, gracias a Dios, tenían su vida sacramental al día. Buscaban confesión con frecuencia. Vivían en amistad con Dios. Otros, lamentablemente, siempre se posponían. ¿Cuántas veces he oído: Padre, dijo que iba a confesarse la semana que viene? Ella dijo que cuando sus hijos crecieran, se dedicaría a la iglesia. Él siempre lo dejaba para después. Hermanos míos, no digo esto para aterrorizaros, sino para poneros la verdad delante. La oportunidad que tenéis es ahora. Este vídeo, esta palabra, este momento, forman parte de este hoy de Dios para tu alma. No conviertas la conversión en un teatro de última hora. Lo que nos salva no es una escena dramática al borde de la muerte, sino una vida que responde, aunque débilmente, a la gracia de Dios mientras aún hay tiempo. Dios recibe al ladrón arrepentido en el último momento, pero este ladrón, en ese momento, fue sincero, veraz, reconoció su pecado y defendió la inocencia de Jesús. No se burlaba, no posponía, no negociaba. Aprovechó la oportunidad que tenía. No sabemos cuántas oportunidades tendremos, solo conocemos esta, ahora. Por eso, os lo digo con cariño, pero sin andarse con rodeos. Al final de este vídeo, reuniremos juntos una oración que pueda convertir este momento en un hito en vuestra vida. Quédate, porque Dios ha preparado algo especial para ti. No dejes que nada te distraiga. No dejes que el cansancio, el miedo o la vergüenza te saquen de este camino. La oración que rezaremos no será una simple formalidad, será una entrega profunda, un acto de fe, un sí ante todo lo que escuchemos. Sin embargo, antes de esta oración es necesario preparar el corazón. La siguiente parte es precisamente una invitación a entrar en el silencio interior. Quiero preguntarte de inmediato, cuando lleguemos, si es posible en el espacio donde estás, arrodíllate. No por obligación, sino como muestra de humildad. Recordemos la parábola del recaudador de impuestos y el fariseo. El fariseo se exaltaba, se justificaba. El recaudador, desde lejos, ni siquiera se atrevió a levantar la vista. Se golpeó el pecho y dijo: Dios mío, ten piedad de mí, pecador. Lucas 18, 13, 14. Y Jesús dijo que fue este quien regresó a casa justificado. En la preparación interior, os invitaré a hacer algo muy sencillo y, al mismo tiempo, muy profundo. Reconocer concretamente, en mente y corazón, los pecados que deben ser entregados. A la luz de Lamentaciones 3:40. Examinemos nuestros caminos, pongámonos a prueba y volvamos al Señor. Y de Santiago 4:8. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. No estarás solo. El Espíritu Santo estará ahí, a tu lado, respirando, iluminando, consolando. Y yo estaré aquí, como sacerdote, caminando contigo en esta rendición. Quizá te sientas indigno pensando: no merezco rezar, no merezco ser escuchado. Recuerda, nadie lo merece.
es gracia. Dios no te escucha porque seas bueno, sino porque Él es bueno. Lo que Él espera de ti no es perfección, es cierto. Si de verdad rezas conmigo ahora, tu vida espiritual nunca volverá a ser la misma. No porque todo vaya a volverse fácil de repente, sino porque se abrirá una puerta dentro de ti que nunca necesitará cerrarse de nuevo. Y cuando lleguemos al momento de la oración, será en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Será una oración en la que juntos alabaremos a Dios por su misericordia, reconoceremos nuestros pecados, renunciaremos explícitamente a cada uno de estos 9 pecados en los que hemos meditado, pediremos la liberación, tomaremos la decisión de cambiar, intercederemos por nuestra familia y consagraremos nuestras vidas al Señor. Confiemos en palabras de la propia Escritura, el grito del Salmo 51, el llamado de Jesús en Marcos 1:15. Arrepientaos y creed en el Evangelio. La promesa de Juan 8:36. Si el Hijo os libera, seréis libres de verdad. La certeza de Hechos 16:31. Creed en el Señor Jesús y vosotros seréis salvos. Y la bendición de Números 6:24-26. Durante esta oración renunciemos a la desesperación, la presunción, la resistencia a la verdad, la impenitencia, toda forma de blasfemia, el derramamiento de sangre inocente, el escándalo sexual, la injusticia hacia los pobres y la idolatría oculta. Pidamos al Espíritu Santo que derribe toda barrera al perdón, cada fortaleza de orgullo, todo vínculo con el malvado. Daremos nombres, historias, situaciones. Pidamos sanación para los recuerdos, romper con las viejas prácticas, liberar alianzas espirituales que no vienen de Dios. Y quiero pediros, con cariño, incluso antes de llegar a eso, si esta palabra te está tocando el corazón, deja tu me gusta en mi vídeo y suscríbete al canal. Es tu forma silenciosa de decir amén. Es como si dijeras, estoy de acuerdo, te agradezco, quiero avanzar en esta dirección. Y al mismo tiempo, ayudas a que esa oración llegue a muchos otros que necesitan desesperadamente ese momento. Cuando termine la oración, quizá estés emocional, quizá estés en paz, quizá sigas inquieto. Es normal. Lo importante es que, a partir de ahí, des pasos concretos. Busca la confesión, rompe con lo que hay que romper, ora más, lee la palabra, busca la comunidad, cuida tu alma con cariño. Dios comenzó una obra y es fiel para llevarla hasta el final. Pero ahora, queridos, nos acercamos a ese momento en que todo lo que oímos dejará de ser solo una palabra escuchada y se convertirá en una respuesta dada. Que el Señor prepare tu corazón para esto. Hermanos y hermanas, entremos juntos ahora en un momento sagrado. La palabra nos asegura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y purificarnos de toda injusticia. Es con esta promesa que queremos acercarnos a Dios. Donde estés, si puedes, cierra un poco los ojos, calma tu corazón. Oremos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor nuestro Dios, Padre de misericordia infinita, te doy gracias por todo lo que hemos vivido hasta ahora. Gracias que, incluso cuando tu palabra nos corta como una espada, siempre es con amor, para sanarnos. Gracias a cada hermano y hermana que han permanecido hasta este momento, por cada corazón que ha escuchado, por cada conciencia que ha sido iluminada. Gracias, Jesús, que tu sangre derramada en la cruz no fue en vano, fue derramado por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras miserias. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres quien habla dentro del alma, quien muestra lo que ni siquiera nosotros queríamos ver, pero que debemos enfrentar. Señor, te bendigo para que tu misericordia sea mayor que todos los pecados en los que meditamos. Quieres que todos sean salvos, no te complaces en la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Te alabo porque, incluso hoy,
En medio de nuestro camino vital nos has dado este hoy de gracia, este llamado fuerte, estas verdades que nos sacuden, no para aplastarnos, sino para elevarnos. Muchas gracias, Dios mío, que no nos trates según nuestros pecados, sino según tu amor. Gracias, porque si esta palabra ha llegado al hogar, al corazón de este hermano mío, esta hermana mía, es porque aún tienes planes de salvación para esta alma. Ahora, Señor, queremos pedirte fuerza. Solos no podemos. ¿Cuántas veces hemos oído tu voz y nos hemos dado la vuelta? ¿Cuántas veces hacemos propósitos y no cumplimos? Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros. Danos la gracia de aplicar en la práctica todo lo que hemos oído aquí. Danos sabiduría para reconocer las artimañas del enemigo, discernimiento para percibir cuando nos acercamos a uno de esos pecados que cierran la puerta del perdón, valor para cortar de raíz lo que nos aleja de ti. Danos un corazón dócil, uno que no resista la verdad, que no posponga la conversión, que no use tu misericordia como excusa para quedarte en el barro. Señor, mira nuestras debilidades. Sabes dónde cada uno es más vulnerable. Conoces a quienes luchan contra la desesperación, pensando que ya no hay perdón para ellos. Sabes quién vive en la presunción, diciendo por dentro, algún día cambiaré. ¿Sabes quién se resiste a la verdad conocida? ¿Quién ha estado posponiendo la confesión? ¿Quién juega con la impenitencia? ¿Sabes quién lleva en su corazón culpa vinculada a la vida, la sexualidad, la justicia para los pobres, la idolatría? Por eso os pedimos, fortalecednos donde somos débiles, que tu gracia se manifieste precisamente donde el pecado pareció haber construido fortalezas. Amado Padre, ahora queremos presentarle ante usted las peticiones concretas de su pueblo. Mira las necesidades espirituales de cada uno. ¿Cuántos están secos por dentro, fríos en la fe, lejos de los sacramentos, atrapados en vicios, sin la fuerza para regresar? Toca, Señor, a quienes han estado alejados de la confesión durante años. Despierta el deseo de buscar al sacerdote, de abrir el corazón, de recibir el perdón. Sana a quienes traen una imagen distorsionada de ti, que te ven como un juez despiadado o como un buen abuelo que no se preocupa por nada. Muéstrate como Padre, justo y misericordioso. Mira también, Señor, los dolores emocionales. ¿Cuántos traen traumas, rechazos, viejas culpas, palabras duras que escucharon, heridas en la autoestima? Toca recuerdos, sana recuerdos vinculados a pecados pasados, especialmente aquellos de los que hablamos hoy: aborto, violencia, traiciones, escándalos. Donde haya odio hacia uno mismo, derrama tu amor. Donde hay desesperación, pone esperanza. Donde hay vergüenza paralizante, da el valor de la humildad, de la confesión, de la verdad. Señor, no olvidemos las necesidades familiares tampoco. Hay casas divididas, parejas en crisis, hijos alejados de la fe, familias que viven en pecado, hogares marcados por disputas, vicios, frialdad. Conoces todas las historias. Os pedimos, entrad en casas, entrad en matrimonios, entablad relaciones entre padres e hijos, convierte corazones, rompe cadenas que atan a familias enteras en ciclos de pecado. Que esta oración sea un punto de partida para conversiones familiares, para reconciliaciones, para cambios concretos en la vida. Y Señor, también conoces las necesidades materiales de este pueblo. ¿Cuántos están desempleados, endeudados, angustiados, sin saber cómo van a pagar las facturas, cómo van a mantener a sus familias? ¿Cuántos se dejan llevar por la injusticia debido a la presión financiera? Te pedimos, abre puertas de trabajo, da sabiduría para gestionar recursos, protege de negocios deshonestos, libre de la tentación de resolver problemas financieros de formas que te desagraden. Da pan de cada día y confianza en que eres un Padre providente.
Ahora, Dios mío, ante ti, queremos dejar claros actos de renuncia. No solo queremos sentir, queremos decidir. Por eso, ora conmigo como lo haces, repitiendo en tu corazón: Señor Jesús, en tu nombre, renuncio a la desesperación de la salvación. Renuncio a la voz que dice que no hay salida para mí. Renuncio a la mentira de que mi pecado es mayor que tu misericordia. Creo que tu sangre es más fuerte que mi miseria. Renuncio, Señor, a la presunción de vuestra misericordia. Ya no quiero usar tu amor como excusa para seguir en el pecado. Renuncio a la mentalidad de Dios lo perdona todo, así que no necesito cambiar. Quiero dar la bienvenida a tu gracia como una fuerza para convertir, no como permiso para pecar. Renuncio a la resistencia a la verdad conocida. Renuncio al orgullo que me hace decir: sé que es un pecado, pero lo voy a conservar igualmente. Ya no quiero luchar contra tu palabra, contra tu iglesia, contra tu voluntad. Dame un corazón dócil, dispuesto a obedecer. Renuncio a la impenitencia, la tentación de dejar siempre la conversión para después. Renuncio a la ilusión de una confesión de última hora. Hoy, Señor, reconozco que el momento es ahora, que hoy es el día de la salvación. Renuncio a toda forma de blasfemia contra el Espíritu Santo, a toda actitud de llamar al mal lo que haces bien, a toda dureza de corazón que se niega a ver tu acción. Espíritu Santo, te pido perdón por todas las veces que he resistido tu voz. Renuncio a toda implicación en el derramamiento de sangre inocente, ya sea por actos directos, por apoyo o por indiferencia. En particular, renuncio a toda participación, directa o indirecta, en el pecado del aborto. Te confío, Señor, cada vida implicada y te pido: sana, perdona, purifica. Renuncio a toda vida sexual desordenada y a todo escándalo que ha causado. Renuncio a usar mi cuerpo o mi influencia para llevar a otros al pecado. Señor, hazme un templo de tu espíritu, ya no un instrumento de caída para nadie. Renuncio a la injusticia hacia los pobres, a la opresión de quienes dependen de mí, a toda forma de deshonestidad. Si en algún momento he explotado a alguien, consciente o inconscientemente, pido perdón y me comprometo a reparar todo lo posible. Renuncio, por fin, a toda idolatría oculta y toda apostasía práctica. Renuncio a poner dinero, poder, placer, personas o cualquier otra cosa en el lugar que solo te pertenece. Renuncio a todas las prácticas ocultistas, simpatías, adivinaciones, horóscopos, obras espirituales que no provienen de ti. Hoy, Señor, declaro: solo tú eres mi Dios, mi único Señor. Ven, Espíritu Santo, y sella estas renuncias, que no sean solo palabras bonitas, sino decisiones concretas, rompiendo toda la cadena que aún ataba a estos hijos e hijas tuyos. Si hay algún lazo espiritual que no sea de ti, córtalo ahora, Señor, por el poder de la sangre de Jesús. Si hay maldiciones, pactos, consagraciones que no te pertenecen, los colocamos ahora al pie de tu cruz. Entrega, Jesús. Y también queremos, Señor, tomar la decisión de cambiar. Queremos, como Zaqueo, estar dispuestos a reparar, a devolver, a corregir. Queremos, como el hijo pródigo, levantarnos y volver a la casa del Padre. Como el buen ladrón, hoy queremos deciros: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. También intercedemos, Señor, por nuestras familias. Recuerda a quienes amamos y que pueden estar inmersos en algunos de estos pecados. Tu palabra dice: creed en el Señor Jesús, y vosotros os salvaréis, vosotros y vuestra casa. Os presentamos a nuestros hijos, nietos, parejas, padres, hermanos. Que esta oración llegue también a quienes no escuchan, pero a quienes llevamos en nuestro corazón. Que tu Espíritu vaya a donde nosotros no podamos ir. Para terminar esta oración, Padre, queremos consagrarnos a ti. Ponemos nuestra vida, nuestra historia,
nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro en tus manos. Le pedimos al Señor que nos guíe por un camino de santidad, no de miedo paralizante, sino de amor confiado. Y con fe en tus promesas oramos con el salmista. Crea en mí, Dios, un corazón puro, renueva en mí un espíritu firme. A partir de hoy, que vivamos como hijos e hijas que saben que han sido alcanzados por misericordia y ya no quieren jugar con la eternidad. Señor, sella este momento con tu paz, que cada corazón que ha rezado conmigo sienta, de alguna manera, tu contacto. Que nazca una nueva esperanza, que una decisión interna permanezca firme. Y que esta oración no termine aquí, sino que siga resonando en la vida de cada uno, siempre empujándonos hacia ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, para sellar este tiempo de oración, quiero recordaros una palabra de seguridad. El que inició una buena obra en vosotros, la llevará a su fin hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6. Dios no empezó en ti para abandonarlo a mitad de camino. Si hoy diste un paso, por pequeño que parezca, fue Él quien te dio la gracia para levantarlo. Y la carta a los Romanos nos asegura: por tanto, ya no hay condena para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Si has decidido convertirte, si has abierto tu corazón, si estás dispuesto a buscar el sacramento de la confesión, no estás solo. Te animo de todo corazón como sacerdote. No tardes en buscar un sacerdote. Esta oración fue un gran paso, pero no reemplaza el encuentro personal con Cristo en la confesión. Pide cita hoy mismo, busca tu parroquia, acércate sin miedo. No te avergüences de decirle al sacerdote lo que pesa sobre ti. Lo que escuche estará allí, sellado por el secreto, y más que eso, estará en el corazón de Dios. Hace una confesión profunda, con calma, sin ocultar lo que duele. Que el Señor, por la Iglesia, derrame sobre ti la absolución que te devuelva a la gracia. También quiero hacerte una petición muy concreta. Si este mensaje ha llegado a tu corazón, comparte este vídeo con alguien que esté en peligro espiritual. Quizá haya alguien en tu familia, un amigo, un colega, un conocido, que viva en uno de estos estados de cierre a la misericordia. Puedes ser el instrumento que Dios usará para evitar que esa persona muera por la gracia. No subestimes el poder de un simple envío, de un simple intercambio. En silencio, Dios puede usar este gesto para tocar almas que de otro modo ya no escucharían. Estudiar la palabra, llevar la verdad a los demás, abrir los ojos de quienes caminan hacia el abismo, todo esto es una obra de misericordia espiritual. No estamos aquí solo para consumir contenido religioso, sino para convertirnos en discípulos misioneros, incluso a través de Internet. Cuando comentas, compartes, oras por tus hermanos y hermanas, estás haciendo apostolado, colaborando con la evangelización, dejando que Dios use tu vida como un canal de gracia. Queridos amigos, hoy pasamos de una pregunta aterradora: ¿hay pecados que Dios no perdona?, al descubrimiento liberador de que Dios nunca rechaza a quienes se convierten, sino que hay posturas que sofocan la misericordia cuando se mantienen hasta el final. Hemos visto que el problema no está en un límite en el corazón de Dios, sino en el cierre de nuestro corazón. Desesperación, presunción, resistencia a la verdad, impenitencia, blasfemia contra el Espíritu Santo, derramamiento de sangre inocente, escándalo, injusticia hacia los pobres, idolatría oculta. Todos estos caminos, si se abrazan hasta la muerte sin arrepentimiento, cierran la puerta desde dentro. Pero también hemos visto que, aunque hay vida, hay un hoy, en el que Dios nos llama a cada uno de nosotros de vuelta. El objetivo de todo esto no era lanzarte a un pánico paralizante, sino despertar en ti un miedo sagrado que te lleva a la conversión. La Escritura nos recuerda: la bondad de Dios os lleva al arrepentimiento.
Romanos 2:4. Fue por bondad que Él te trajo aquí. Fue por amor que te permitió escuchar estas verdades. Fue por misericordia que te descansó. Mientras respiramos, aún hay tiempo. El infierno no es el destino inevitable de nadie, es el resultado de un no que se repite hasta el final. El cielo no es un premio para los perfectos, es la casa donde Dios quiere llevar a quienes, aunque frágiles, se dejan salvar. Ahora te pregunto, como padre espiritual, ¿qué vas a hacer concretamente con lo que has oído hoy? ¿Vas a dejar que esta palabra se pierda en la prisa del día? ¿Permitirás que el enemigo robe la semilla antes de que echen raíces? ¿O vas a tomar la decisión, incluso hoy, de cambiar algo en tu vida, por pequeño que parezca? Quizá sea marcar la confesión, quizá deshacerse de objetos vinculados al ocultismo, quizá rompiendo una relación que sabes que no agrada a Dios, quizá reparando una injusticia, quizá simplemente volviendo a la misa del corazón. ¿Cuál será tu paso? Recuerda, este mensaje es para ti. Dios os ha elegido para que escuchéis esto hoy a través de estas enseñanzas. Me alegra mucho saber que estamos juntos en este camino de fe, dejando que la palabra nos moldee. No eres solo otro número, eres importante para Dios y también para mí. Eres una pieza clave aquí. Así que, si aún no lo has hecho, quiero invitarte con cariño. Deja tu me gusta, suscríbete al canal, activa la campana. Esto ayuda a que más personas reciban este mensaje. Pero más que eso, quiero conocerte mejor. Comenta abajo dónde estás viendo, cuál es tu ciudad, tu comunidad. Y si lo sientes en tu corazón, comparte un poco de lo que estás experimentando para que podamos orar juntos. Tu historia importa para Dios y también para nosotros. A menudo, tu comentario será un consuelo para otro hermano que está pasando por la misma lucha. Este mensaje que vivimos hoy forma parte de un camino más amplio que recorremos juntos. En el próximo vídeo de este canal, profundizaremos aún más en cómo vivir en la presencia de Dios y cómo fortalecerse en el combate espiritual de cada día. Hablaremos de cómo no volver a las viejas cadenas, cómo crecer en la vida de oración, cómo usar las armas que la Iglesia nos da para perseverar en la gracia. No dejes pasar esa oportunidad. El siguiente paso en tu camino de fe está al alcance. Caminemos juntos. Antes de despedirme, quiero imponerte una bendición sacerdotal, con las palabras que Dios mismo enseñó a Moisés. El Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. Que el Señor vuelva su rostro hacia ti y te dé paz. Que esta bendición llegue a tu hogar, a tu familia, a tus proyectos, a tu vida espiritual. Que Dios Todopoderoso os libre de los caminos de la muerte y os mantenga firmes en el camino de la salvación. Permite que Dios siga hablando a tu corazón. No salgas, da el siguiente paso en este viaje viendo el siguiente vídeo en mi canal que aparecerá aquí en la pantalla. En él seguiremos aprendiendo a vivir en la presencia de Dios y a experimentar la plenitud de sus planes. No te detengas aquí, porque Dios aún tiene mucho más que decirte. Recuerda siempre, Dios es más grande que cualquier ataque. Confía en Él y hará infinitamente más de lo que puedes imaginar. Que Dios bendiga tu vida y te espero de corazón en el próximo vídeo.